Bien, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta sesión de debate que hemos organizado conjuntamente el Consejo General de Economistas, el Instituto de Ingeniería de España y el Colegio de Economistas de Madrid sobre pues un tema que yo creo que nos preocupa a todos, que es un tema de reflexión importante para todas las profesiones. Hemos juntado aquí a un colectivo, a un grupo, a un conjunto de profesiones. Nos habría gustado juntar a más, pero pensamos que tampoco tenía sentido. Tampoco era una cuestión de intentar reunirnos todos, porque habría sido una sesión seguramente mucho más compleja de poder desarrollar, aunque yo creo que en el futuro podemos pensar en hablar con otros colectivos, como de hecho es nuestra idea, sobre un tema, como digo, que nos preocupa a todos, que es el de cómo compatibilizar el trabajo autónomo con la jubilación, ¿no? Algo que algunos ya estáis viviendo, sin ninguna duda, y que otros pues nos tocará también en un horizonte próximo. Hemos invitado para este acto a tres personas, tres especialistas, entre otras cosas, en esta materia, porque además son especialistas en otras muchas más, pero bueno. En primer lugar va a intervenir Juan Záforas, que es ingeniero del ICAI, vicepresidente de la Comisión de Estatutos y Reglamento y vocal de la Comisión Económica del Instituto de Ingeniería de España. Después intervendrá Roberto Pereira, que está sentado aquí, Juan está aquí a mi izquierda, Roberto Pereira, presidente del Registro de Economistas Asesores Laborales del Consejo General de Economistas de España. Y por último, en último lugar, intervendrá Carlos Muñoz Viada, que es abogado y que es asesor jurídico de la Asociación Colegial de Escritores de España, y yo voy a moderar un poco este debate. Así que, bueno, pues tenéis la palabra. Juan, en primer lugar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por asistir. Y como me he presentado yo, represento a los ingenieros. Vengo en nombre del Instituto de Ingeniería de España y, bueno, voy a tratar de trasladar la opinión general que tenemos de la situación, del problema que está planteado, y voy a dar la visión de lo que está pasando en el mundo de la ingeniería. Entonces, digamos que no todos a lo mejor os sentís identificados, pero seguro que os da alguna idea. Empezando un poco desde lo general, la jubilación, si aceptamos la definición que existe, que dice que es un acto administrativo por el que un trabajador en activo, ya sea por cuenta propia o ajena, pasa a una situación pasiva o de inactividad laboral tras haber alcanzado la edad máxima o por enfermedad crónica grave o incapacidad y obtiene entonces una prestación monetaria para el resto de su vida, ya leída esa definición así, con el título de la sesión de hoy, dice es incompatible, porque está diciendo eso, esa definición, dice que es incompatible después de la jubilación trabajar. Bueno, por tanto, vamos a partir de la base de que esta definición no es correcta, porque si no, habríamos acabado aquí ya de hablar. Yo, para mí, y en muchos países del mundo es así, además, la jubilación realmente, cuando hablamos de jubilación, no hablamos de pasar la inactividad, sino hablamos de cobrar una contraprestación económica desde el Estado a cambio de una cotización que se ha tenido durante toda la vida profesional. Si hablamos de eso, entonces sí que es compatible. Digamos que yo he estado trabajando toda mi vida, he estado cotizando y simplemente lo que me hacen, de alguna manera, es devolverme lo que yo he dado, en la manera que sea. Y a partir de ahí yo tengo la decisión de seguir trabajando o no. Entonces, esta es la primera cosa que hay que plantear, porque muchas de las normas, leyes y de las conversaciones se confunden las dos cosas. Entonces, yo creo que hay que separar. O sea, jubilación, entendemos por cobrar una pensión que el Estado me tiene que dar, pero no es dejar de trabajar. No es dejar de trabajar o dejar de desarrollar una actividad. Por tanto, partiendo de este punto de vista, nos juntamos luego con otra realidad. Y esta es una realidad que tenemos a nuestro alrededor, que es la esperanza de vida. Esto ha cambiado. O sea, no podemos hablar hoy como hablábamos hace 30 años, como hablábamos hace 20, ni siquiera como hablábamos hace 10. La esperanza de vida en estos momentos crece linealmente año tras año. Bien es cierto que esa esperanza de vida todavía no lleva aparejada la calidad de vida. Hay una esperanza de vida que no implica una calidad de vida adecuada.
Pero esto es un tema de muy pocos años. La medicina ya se encargará, y ya se encarga, de hecho, de que esa esperanza de vida sea de calidad. A partir de ahí, lo que está ocurriendo es que una vez alcanzada esa edad de jubilación, nos queda todavía un montón de años por delante y en unas condiciones bastante buenas como para seguir desarrollando actividad. Aquí pongo dos puntos de vista. El primero es si es de recibo que la sociedad como que es la que ha invertido además en ese potencial, se pierda ese talento. La primera pregunta, ¿la sociedad está en condiciones de perder ese talento? Yo creo que no. Pero hay una segunda, que es esos profesionales que han llegado a esa edad y están en condiciones de seguir desarrollando una actividad y tienen un anhelo y una necesidad, ¿por qué se le va a cortar? No tiene sentido cortar esa capacidad que tienen para seguir desarrollando una actividad. Y aquí chocamos con una cosa que políticamente y sobre todo los sindicatos suelen dar muy fuerte en esto, porque se tiende a generalizar. Es decir, desde la política se entiende a todos por igual. Y aquí es un punto en el que hay que decir, lo siento, aquí todos por igual no. En otras cosas pues no nos queda más remedio que aguantarnos. Pero aquí no puede ser. No todas las profesiones son iguales. Hay profesiones en las que, por los requerimientos físicos simplemente que tienen, probablemente el sistema tenga que garantizar una jubilación determinada a una edad y que no se pueda permitir seguir trabajando. Pero hay otras, y son unas cuantas en las seguramente las que estamos aquí, que no tienen esos requerimientos físicos, son requerimientos más intelectuales y que, bueno, probablemente a esa edad de jubilación estamos en perfectas condiciones y vamos a estar cada vez más en perfectas condiciones para seguir ejerciendo la actividad. Por lo tanto, esas dos cosas, digamos, por una parte la sociedad no se puede permitir perder este talento, por otra parte los profesionales que tengan esa capacidad y que ejerzan profesiones que no tengan requerimientos estrictamente muy físicos, podrán seguir desarrollando esa actividad o deberían de poder seguir desarrollándola. Llegado a este punto en el que, bueno, tenemos por una parte una incompatibilidad desde el punto de vista de las leyes y las normas, que tenemos una necesidad casi vital y que año tras año además va creciendo. Tenemos que buscar soluciones, sí, y esas soluciones, para mí, en mi punto de vista, vendrían, como he dicho antes, separando de la definición lo que es jubilación de lo que es pensión de jubilación. Es decir, una cosa es, yo llegaba a un punto, a una edad, el Estado, por tanto, como un acto administrativo, me paga una pensión a partir de ese momento y yo decido si quiero seguir o no quiero seguir, si estoy en ese grupo de profesiones. Pero aquí surge otro tema que también hay que darle solución, y es, claro, la sociedad necesita protegerse de esos profesionales que, llegadas a esas edades, sigan desarrollando actividades. Dice, ¿quién les controla? Y pongo los casos que normalmente más alarman o más alertan. Si un cirujano, cumplida una edad determinada, decide seguir ejerciendo la profesión, dice, ¿quién controla que tiene las condiciones suficientes y necesarias para ejercer la profesión sin poner en riesgo a su enfermo? Bueno, y aquí entramos en otro capítulo que yo creo que también es importante. Desde la ingeniería esto le estamos dando mucha importancia, le estamos dando muchas vueltas, que tiene que ver con... tiene que haber alguien en la sociedad que esté capacitado para decir quién tiene capacidad profesional o quién no. En España, la mayor parte de las profesiones, sobre todo las que corresponden con titulaciones universitarias, las atribuciones y competencias le vienen por el título académico. Estuvo en la universidad, acabó la carrera, le dieron un título y ese título le da competencias y atribuciones de por vida. De por vida. Es así. Y solamente hay algunos requerimientos, como puede ser, si la profesión es colegiada, que tenga que colegiarse. Como tampoco se cumple eso hoy, aunque es obligatorio colegiarse en algunas profesiones, la realidad es que no hay manera de controlarlo. Entonces, las condiciones para ejercer la profesión de alguien que acaba de salir de la carrera, alguien que tiene 15 años de experiencia o alguien que tiene 80 años, probablemente no son las mismas, ni mucho menos. Alguien tiene que poner eso en orden. Y en estos momentos en España nadie pone orden a eso, nadie, porque por ley, con tu título académico, dices que eres no sé qué, y eso te abre todas las puertas del mundo. Por lo tanto, nosotros hemos apostado, la ingeniería estamos apostando por la certificación profesional, cosa que tampoco hemos inventado nosotros, está en medio mundo. Prácticamente todo el mundo desarrollado, todo el mundo, digamos, occidental,
tiene sistemas de certificación profesional. Es decir, no son las universidades quien dice quién tiene capacidad, no son los BOEs, ni las normas, ni las leyes, sino es el mercado. El mercado, a través de esas certificaciones profesionales, que no es algo de por vida, sino es algo que tienes que pasar periódicamente por esos sistemas, te va diciendo si eres o no eres capaz para desarrollar la profesión. Bueno, eso sería un elemento adicional que nosotros ponemos encima de la mesa para garantizar a la sociedad que aquellas personas, si se resuelve la incompatibilidad de cobrar una pensión de jubilación, conseguir desarrollando la actividad, pudiera tener la sociedad esa garantía de que los profesionales que la estén ejerciendo tienen capacidad para hacerlo. Ya voy al caso concreto de los ingenieros. Los ingenieros tenemos una situación curiosa. Hay una situación que está producida por ahí. No sé si conocéis todos lo que se llama la alternativa al RETA. La alternativa al RETA es una situación que tienen solamente 9 profesiones en España. Es decir, hay 9 profesiones que tienen unas características determinadas, que ahora si queréis os cuento, que tienen la posibilidad de, en vez de estar cotizando en el régimen especial de trabajadores autónomos, en una cosa que es la alternativa a través de su mutualidad. Bueno, los que tienen esta característica pueden perfectamente compatibilizar lo que es la jubilación con seguir ejerciendo la actividad profesional. ¿Por qué? Porque el régimen general de la Seguridad Social o el RETA cierra las puertas con él, o sea, cobra una pensión, etcétera, etcétera, y como para seguir ejerciendo la actividad profesional no tiene que cotizar ni al régimen general ni al RETA, sino que lo hace a su mutualidad, ya no existe la incompatibilidad. Estas 9 profesiones ahora mismo que están en este régimen o que tienen este régimen son los médicos, los abogados, los arquitectos, los ingenieros industriales, los ingenieros aeronáuticos, los arquitectos técnicos, los ingenieros técnicos industriales, los procuradores ante los tribunales y los gestores administrativos. Bueno, estas son las 9 profesiones que cumplen una serie de condiciones que están en la ley de la Seguridad Social, concretamente la disposición adicional 18ª y 19ª, si alguien quiere verlas, ahí están y ahí explica los requisitos. Bueno, en el mundo de la ingeniería os he nombrado 3 ingenierías, que son ingeniero industrial, ingeniero aeronáutico e ingeniero técnico industrial. Estas son las únicas 3 profesiones dentro del ámbito de la ingeniería que tienen esta capacidad. El resto de la ingeniería no la tiene. Aquí hay un agravio comparativo grave, porque al final los ingenieros es una profesión que se desarrollan además cada vez más de una manera multidisciplinar y, bueno, desde la mutualidad de la ingeniería se lleva peleando desde el año 98 prácticamente por igualar a todos los ingenieros en estas circunstancias y os puedo decir que triste y lamentablemente pues nos han ido los tribunales, primero en la vía contenciosa administrativa, en el Tribunal Supremo nos han ido negando esta opción y esta posibilidad. Ahora mismo la mutualidad de ingeniería se está replanteando, la última sentencia es de junio de 2017, muy reciente, del Supremo, que nos niega esta posibilidad. Y estamos en estos momentos planteándonos acudir tanto al Tribunal Constitucional como a la Comunidad Económica, a Europa. Y motivado por una razón fundamental, y es que tiene que ver con la competencia. Y esto sí que de Europa entiende mucho y sobre todo mira mucho con lupa. Ahora mismo hay ingenieros que tienen alternativa al RETA, ya no solamente para la fase, digamos, de jubilado, sino incluso para la fase totalmente de activo normal y corriente, y otros que no. Insisto, esto es un agravio comparativo que va en contra de la competencia, de las normas más elementales de competencia. Esperamos seguir por esta vía, ojalá que consigamos llegar a buen término, ojalá, y de esa manera conseguiríamos que la ingeniería sí que tuviera resuelto la compatibilidad de jubilación con seguir más allá de la profesión. Ahora mismo la situación es que los que no son ingenieros industriales o no son ingenieros aeronáuticos o ingenieros técnicos industriales, es decir, el resto, que son muchos, pues no les queda más que ir por la regla general, que conocéis supongo casi todos, que es la regla general, la de la jubilación flexible, la de poder facturar hasta el salario mínimo interprofesional, etcétera. Es decir, no hay más. No hay más y no hay otra alternativa, o nosotros no la vemos. Somos muy pesimistas por la trayectoria que llevamos de años peleando con los tribunales y con la Seguridad Social. Aunque se puede decir que hay voluntad política a lo mejor de que sí, de que esto hay que resolverlo, nuestra experiencia es que a la hora de la verdad no se está resolviendo. Y en el caso de los ingenieros sería muy fácil, no hay que tocar nada, simplemente hay que abrir una puerta que ya está abierta,
Es decir, extiéndase a todos los ingenieros. Pero no está siendo posible. Bueno, yo de momento dejo aquí y luego en el debate si... Gracias, Juan. Bueno, pues pasamos ahora a la intervención de Roberto Pereira, presidente de Economistas y Asesoras Laborales del registro del Consejo General de Economistas de España. Muy bien, muchas gracias, decano. Yo quisiera, antes de nada, lógicamente, agradecer la oportunidad que me ha facilitado el colegio, personalmente su decano, de estar hoy aquí compartiendo este momento. Dicho esto, es verdad que entre los tres ponentes que estamos hoy aquí en la mesa no hemos hablado con anterioridad en ningún momento, prácticamente nos hemos conocido hace un rato, con lo cual, no hemos tenido tampoco ninguna oportunidad de cambiar ni impresiones ni pareceres, con lo cual, nos podemos solapar, podemos decir de alguna forma cosas repetidas o no, podemos incluso también discrepar, ¿no? Creo que si coincidimos en la repetición de alguna cosa, debería de ser bueno, porque, tendríamos una unidad de criterio y también diría que un mismo objetivo, o sea que de alguna manera estaríamos, creo que en la buena senda, ¿no? Y si discrepamos, creo que tampoco no sería malo, porque de alguna forma la disparidad de criterios al final lo que hace es enriquecer un poquito el debate y seguramente que nos podemos complementar y al final lo que sí creo que va a prevalecer es que el objetivo siempre será el mismo para todos, ¿no? Y ya por último, para hacer la introducción un poquito de lo que yo quería decir, que tengo aquí 4 diapositivas preparadas para, sobre todo, no perderme y, igual que ha hecho Juan, sentar un poco algunas reflexiones, algunas opiniones que tenemos especialmente en el Consejo General y en concreto en el órgano especializado que es el EAL, como decía el decano, el registro de economistas asesores laborales. Cuando hablamos por primera vez el decano y yo de este tema, tratamos, o por lo menos fue mi compromiso en ese sentido, si no me corriges, Pascual, de focalizar un poco, digamos, lo que podía ser nuestra opinión, la opinión que de alguna manera también va a hacer suya el Consejo General sobre aquellas cuestiones que entendemos que podrían ayudar, como de alguna forma también ha expuesto ya Juan en su exposición, un mejor futuro, un mejor estado de bienestar y una incluso mejor calidad de vida si es posible, ¿no? Entonces, esto que voy a poner ahora está bastante relacionado con algo que venimos ya también comentando desde hace algún tiempo desde el Consejo, que es el debate sobre las pensiones, o sea, el futuro de las pensiones, el sistema de las pensiones, la caja de las pensiones, que al final todo es lo mismo, ¿no? Entonces, ya no solamente se trata de alguna manera de hacer crítica del sistema y de denunciar de alguna forma, lo que no funciona, lo que ya sabemos que tiene determinadas carencias, lo que ya sabemos de alguna forma que hay que mejorar, sino también que llega un momento del debate en donde hay que aportar, algún valor añadido y poner encima de la mesa, alguna solución o un conjunto de soluciones o alguna propuesta de medidas concretas que puedan de alguna forma ayudar a resolver el problema, sobre todo de cara al futuro. Todas estas cuestiones, yo estoy repitiendo, cosas que ya ha dicho Juan, pero creo que, que es la señal de que estamos en la misma dirección, como decíamos antes. La esperanza de vida media, el crecimiento demográfico de la población, todas estas cosas, la calidad de la sanidad que asegura también, una todavía diría que muy razonable oferta por parte de aquellas personas que alcanzan lo que hoy entendemos que es edad de jubilación, pero siguen todavía con una mente, permítaseme la expresión, muy fértil para seguir aportando opiniones, para seguir aportando, digamos, conocimientos, know-how, savoir-faire, es decir, toda una
un conjunto, digamos, de cualidades que son fruto que ni más ni menos, algunos dicen de la experiencia, otros dicen de los años. Yo creo que es lo mismo, los años y la experiencia, ¿no? Entonces, permítanme que les sitúe un poquito. Ahora mismo las opciones de compatibilizar jubilación y trabajo las resumiríamos por una parte jubilación parcial, jubilación activa / flexible y una tercera situación que sería algo que también, bueno, se apuntó antes, que sería algo que, bueno, pues eso ya, si acaso, un poco más anterior, digamos, a la modalidad esta de la jubilación activa flexible que está en vigor desde el año 2013, que es no superar el salario mínimo interprofesional o incluso el de la mera titularidad de alguna actividad desarrollada, ejercida por un autónomo, que siempre que no tenga ninguna implicación, y lo digo entre comillas, en la actividad, porque en caso contrario se encargaría la propia Inspección de Trabajo de sancionar, y con un reglamento muy riguroso y muy severo, el que pueda tener mayor implicación que lo que sea, lo que la propia norma califica como mera titularidad. A título anecdótico, yo podría contarles que, bueno, pues que conozco algún caso puntual de cierta gravedad en donde, bueno, pues la Inspección de Trabajo, simplemente por detectar la presencia, pues, del titular en la actividad, aunque no hubiese su supuesto de que va todos los días por el negocio, de que realmente lo dirige, de que realmente toma decisiones, simplemente el detectarle un día su presencia en el negocio ha supuesto la anulación de la pensión, la obligación de cotizar 12 meses por autónomos y sanción que en este caso se regula, pues, desde un mínimo de 6.000 euros hasta 12.000 euros, ¿no? No estamos hablando, pienso, que de ninguna tontería. Entonces, bueno, pues estos son temas que están ahí, digamos, un poco al filo de la navaja. Bueno, es un supuesto, pero que es un supuesto que lo de la mera titularidad muchas veces no nos asegura absolutamente ninguna protección ni ningún amparo, porque, repito, que la Inspección de Trabajo en este tipo de actuaciones es tremendamente severa y rigurosa. Bien, yo no me voy a meter ahora con lo que sería, digamos, la jubilación parcial, que en todo caso sería aplicable, bueno, pues a trabajadores por cuenta ajena, y lo que sí voy a hacer es centrarme en principio en el análisis de lo que sería la situación a día de hoy de la modalidad de jubilación activa y flexible, que realmente creo que es lo que en principio el decano, como decía antes, y yo en su momento tratamos de preparar un poco, y que va de alguna forma enfocado precisamente a la compatibilización del trabajo autónomo con la jubilación, que es el título de mi intervención, ¿no? Como decía antes, la jubilación activa y pasiva está funcionando desde el año 2013. Bueno, aquí en este cuadrito lo que he puesto ha sido concretamente algo de manera también muy simple, que de alguna forma permite la compatibilización a día de hoy de la pensión con el trabajo, digamos, autónomo, pero tiene unos requisitos que muchas veces, bueno, pues no permiten el que todo el mundo pueda optar precisamente por esta modalidad. Entonces, esos estarían completamente en el primer cuadrante, en el de las condiciones, que es el que no se puede solicitar antes del cumplimiento de la edad establecida para la jubilación, y además ha de estarse también en posesión de tener derecho al 100% de la pensión. La prestación, en este caso, solamente sería del 50%, y lo que sí estarían garantizados serían los otros beneficios, digamos, que conlleva el estatus de pensionista. Es decir, que en cuanto a la medicación tendríamos gratuidad total, en cuanto, bueno, pues a todos los otros beneficios que aunque fuesen locales, de carácter, pues, de municipio, ¿no?, de residencia, gratuidad en el transporte, pues no sé, asistencia, si algún concierto o algún concello o ayuntamiento lo tiene establecido, pues asistencia gratuita a eventos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir,
el estatus que correspondería sería el de pensionista y, consecuentemente, serían aplicables todos esos beneficios. En cuanto a las obligaciones, que sería el último de los cuadrantes, habría que mantener, de todas maneras, en esta situación, dos cotizaciones, la de incapacidad temporal y contingencias profesionales y el que se conoce como un 8% de cuota de solidaridad, que, bueno, pues es una aportación, digamos, adicional al sistema de pensiones. ¿Vale? Bien, este cuadro que pongo aquí a continuación, de todas maneras, esta presentación va a quedar aquí, o sea, en el colegio, que cualquiera que la solicite, o sea, estás perfectamente autorizado para disponer de ella. Entonces, no me voy a parar porque simplemente es un poquito una repetición de lo que acabo de decirles, de lo que son las condiciones, los requisitos, pero de alguna manera también incorporamos en el cuadro la jubilación flexible y la jubilación que antes comentábamos para aquellas personas que obtengan ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional, ¿no? Entonces, vamos a seguir avanzando. En esta línea, a ver, la preocupación que en estos momentos tenemos es que hay encima de la mesa una propuesta de una nueva ley de autónomos que incorpora, bueno, pues casi que creo que recordar que eran 25 medidas, entre las cuales se encuentra precisamente la de la mejora de la compatibilidad de la pensión con el trabajo, ¿no? Tenemos conocimiento de que por parte del Gobierno y concretamente de la ministra de Trabajo había interés especial en mejorar esta alternativa y que se pudiese optar a percibir el 100% de la pensión, cosa que ahora mismo no es posible. Pero bueno, ha habido alguna posición contraria a esta medida, y concretamente por parte de algún sindicato, que lo que ha provocado ha sido una modificación de la propuesta, y esto está pendiente de aprobación. El horizonte en principio sería de que esto entrase en vigor principios de 2018. No sé si va a ser posible o no, yo no sé si estamos en condiciones ahora mismo de hacer algún tipo de pronóstico en ese sentido, pero vamos a ser positivos y optimistas, vamos a pensar que sí. Pero en estos momentos la propuesta sería de que sí, efectivamente, se podría optar a la compatibilización del 100% de la pensión, siempre y cuando se mantenga una persona contratada a jornada completa y que además no pueden ser familiar directo. Entonces, eso limita, lógicamente, bueno, pues el acceso a esta vía, ¿no? El resto de las propuestas, bueno, yo de todas maneras las incluyo aquí en lo que sería, digamos, la presentación, pero no me voy a meter ahora con ellas. Sí, sobre todo por avanzar, lo que sí les voy a concluir de alguna manera, pues es también rápido, el análisis que hemos hecho desde LEAL, desde el Consejo General, como decíamos antes, en el siguiente sentido, ¿no? Por una parte, ¿qué aspectos, digamos, negativos en estos momentos provoca la imposibilidad de la compatibilidad del 100% de la pensión con la actividad? Y lo que entendemos que podrían ser aspectos negativos si efectivamente, bueno, pues consiguiésemos, que ese es otro de los propósitos que nos reúnen hoy aquí, o sea, tanto el decano de Madrid como yo mismo, y en este caso, bueno, pues el Consejo General, haremos todo lo posible porque, bueno, pues nuestra voz sea oída, sea escuchada, consigamos que más colectivos, más colegios profesionales, pues se adhieran de alguna manera a esta propuesta. Y no sé si sería posible o no que, si no de inmediato, bueno, pues que esto sí se modificase, digamos, en el corto plazo y pudiésemos conseguir, pues, una mejora en este sentido. Entonces, vamos con lo que nosotros entendemos que esto puede suponer aspectos negativos, ¿no?
A día de hoy, y ahora sí que les hablo incluso desde la experiencia práctica de lo que ocurre, bueno, pues en los despachos profesionales, o sea, y lo que es, bueno, pues las incidencias que se vienen produciendo, digamos, con las jubilaciones que también, bueno, pues se van sucediendo en el día a día, ¿no? La mayoría de los autónomos no han planificado bien su jubilación, han estado cotizando durante toda su vida laboral, su ejercicio, digamos, en la actividad, por la base mínima. Y entonces ahora, en el momento de la jubilación, ¿qué van a recibir? Bueno, van a recibir en función de lo que han cotizado. Entonces, la prestación a la que tienen derecho, pues es la mínima. Es decir, la que correspondería a día de hoy, de acuerdo con las bases mínimas, serían 769 euros. Los que se están jubilando ahora no se jubilan ni siquiera con esta cantidad, se jubilan con cantidades inferiores a los 769 euros. Es decir, para una persona que, bueno, pues haya estado realizando pues una actividad económica, lógicamente con ingresos superiores, digamos, a estas cantidades, la jubilación poco le aporta, ¿no? Entonces, nosotros entendemos que el no permitir la compatibilidad de la pensión con la actividad, por una parte, pensemos que un 90 y muchos por ciento del entramado empresarial de toda nuestra economía está basado en pymes. Pymes, y diría incluso que micropymes, empresas muy pequeñitas, ¿no? Esas empresas, lógicamente, bueno, pues para sobrevivir y para seguir, bueno, existiendo, tienen que plantearse de alguna manera pues una sucesión familiar que, al no permitirse pues la compatibilidad, como hasta ahora estamos denunciando, de la pensión con la actividad, pues se ven abocadas al cierre, con lo cual esta sucesión no se produce. Y, consecuentemente, lo que se está produciendo son cierres patronales de negocios que, bueno, pues estaban de alguna forma pues eso, desarrollados por autónomos, bien de manera directa o incluso a través de sociedades familiares, ¿no? Esto, a su vez, nos lleva a un segundo problema, que es que, puesto que ya hemos visto cuál es la prestación que recibe el autónomo, y si opta por la jubilación, como además tiene la espada de Damocles encima de la cabeza, que antes ya les comenté, de la inspección de trabajo, pues entonces se ven abocados a el ejercicio de la economía sumergida. Y entonces, bueno, van a seguir, lo cual tampoco nos los libera de que en cualquier momento la inspección de trabajo venga y caiga con todo el peso de la ley encima de ellos, ¿no? Pero bueno, pero es una forma de ser, bueno, pues no sé si menos arriesgados o al menos no tan visibles, ¿no? Entonces, bueno, estamos generando economía sumergida y, consecuentemente, esto nos lleva al último de los problemas, que no estamos generando ingresos al sistema de la Seguridad Social. Y además, no solamente eso, sino que con el cierre patronal de estos negocios, de estas empresas, lo que estamos provocando, lógicamente, es mayor desempleo, porque aquellos trabajadores que dependían de estas personas, pues se ven abocados al desempleo, ¿no? Bueno, me parece que esto no es demasiado ilusionante, y entonces vamos con, en todo caso, lo que sería la última reflexión que hacemos, en donde, bueno, nosotros apuntamos ventajas que podemos relacionar directamente con la posibilidad de que sí se permitiese la compatibilización del 100% de la pensión con el trabajo, ¿no? Por una parte, favoreceríamos lo que antes denunciábamos, la sucesión de la empresa familiar. Hay muchísimos negocios, pero muchísimos negocios, y podemos pensar de todo. O sea, no solamente podemos hablar de los escritores, o sea, podemos hablar de electricistas, de carpinteros, de artesanos de todo tipo, que tienen un know-how muy particular, es decir, que el negocio, el valor añadido que generan, pues está normalmente en la cabeza pues del titular de la explotación. Y si esta persona no facilita la transmisión de ese conocimiento, pues eso se va al garete. Con esto
facilitamos la sucesión, estamos incorporando gente al mercado de trabajo, porque la segunda generación o la tercera generación que le suceda a la persona que se jubila se está incorporando al mercado de trabajo, está aportando ingresos al sistema y al mismo tiempo se está haciendo precisamente con el conocimiento que le transmite la persona que se jubila, ¿no? Estamos evitando también, de una manera clarísima, el importante quebranto que supone en la economía familiar la pérdida de poder adquisitivo. Porque si esta persona que decíamos antes se queda solamente con esa pensión de 600 euros o a veces 500 y poquitos, pues bueno, pues, y teniendo en cuenta además que ya sabemos también lo que pasa en las economías familiares, que hoy los jóvenes tardan más tiempo en incorporarse al mercado de trabajo. Hay gente hoy que con 35 años todavía sigue, y con más años todavía sigue en casa de sus padres y no hay manera de echarlos ni con agua caliente de casa. Y entonces, bueno, pues oye, pues eso también es otro problema añadido, ¿no? Esto lo resolvemos, lógicamente. Es decir, si le decimos a esta persona, jubílese usted, va a cobrar el 100% y además va a poder seguir, de alguna manera, bueno, pues teniendo cierta ayuda a través de su actividad económica, pues bueno, genial, ¿no? Ya no solamente por lo que antes apuntaba de que se perderían puestos de trabajo, sino que en este caso se generan nuevos puestos de trabajo, porque estamos de alguna manera facilitando la sucesión de la empresa familiar, estamos de alguna manera permitiendo la supervivencia de esos negocios, de esas empresas, de esas actividades, y eso, lógicamente, es un estímulo y un incentivo para generar nuevos puestos de trabajo. Otro cumplimiento, creo que también muy lícito, es precisamente la lucha contra el fraude y la economía sumergida. Ese famoso porcentaje que tantas veces nos trasladan de que estamos entre un 30 y un 40% de economía sumergida, lógicamente, si con este apunte que hacíamos antes lo estamos favoreciendo, ¿no? Pues con esta medida lo que estamos es clarísimamente evitando precisamente que de alguna manera florezca o que tenga, digamos, una brillantez exagerada la economía sumergida, ¿no? Y consecuentemente, bueno, pues al final todo este conjunto de factores que están aportando, como decíamos, ingresos al sistema, lo que hacen es fortalecer y favorecer el estado de bienestar, ¿no? Yo esto todo, como decía al principio, lo hago, bueno, de acuerdo con la conversación mantenida con el decano para favorecer el debate, y supongo que al final habrá preguntas, pero todavía faltan las partes positivas de Carlos, ¿no? Así es. Vamos a darle ahora la palabra a Carlos Muñoz Viara, que es asesor jurídico de la Asociación Colegial de Escritores de España. Carlos, bienvenido también. Hola, buenas tardes. Lo primero, dar las gracias por permitirme participar y gracias a los asistentes por venir. Desde luego, todo lo que han dicho mis dos compañeros lo ratifico y lo secundo a rajatabla. Creo que este es un problema que no solamente es un problema nacional, sino que es un problema europeo. Y realmente el problema lo podemos resumir en dos cosas, ¿no? Dos palabras, que es la longevidad que nos espera y la precariedad que nos espera. La situación de los jubilados, a nivel económico, obviamente, no es la misma que cuando estaban en activo. Eso que ha preocupado mucho a Europa es lo que ha impulsado a que en Europa se dicten políticas o se dicten instrucciones para prolongar la vida activa. En concreto, eso se refleja en que en Alemania, Austria, Bulgaria, Chequia, Chipre, Dinamarca, Finlandia, Estonia, Hungría, Islandia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumanía, Suecia y Suiza, existe plena compatibilidad para el cobro de la pensión con la realización de cualquier tipo de actividad, ¿vale? Lo que pasa es que, evidentemente, nosotros vivimos en un país que tiene unas características especiales y tiene una situación especial, sobre todo con respecto al paro que nosotros acarreamos y con respecto al paro juvenil. Eso dificulta que, de entrada, España pueda adoptar
esas medidas. Yo, como abogado de la Asociación Colegial de Escritores, la primera noticia o el primer problema que se me presentó con esto fue en el año 2014, y desde el 2014 hasta ahora ha habido un montón de artistas, tanto de la escritura como de la pintura como de la música, que se han visto perjudicados por este tema y que se han visto obligados a devolver lo indebidamente cobrado durante los 4 ejercicios anteriores, más la correspondiente multa, más los autónomos de esos 4 años que han tenido que pagar, y todo eso con los intereses correspondientes. Eso hizo que las distintas asociaciones creáramos una plataforma que se llama Seguir Creando, a la que ahora mismo están afiliadas casi 75 asociaciones culturales de toda España, de todos los ámbitos, y hemos mantenido reuniones con todos los partidos políticos, con los ministerios, con todos los grupos políticos, porque en Europa solo hay 3 países en los cuales, una vez jubilado, no se pueda seguir creando. Porque, insisto que, de acuerdo que la actividad creativa puede ser considerada distinta, pero incluso en los países más restrictivos a la hora de compatibilizar la pensión se permite la actividad creativa. Ejemplo de eso, por ejemplo, puede ser la legislación belga, donde el artículo que dice que no se puede compatibilizar el cobro de la pensión con el trabajo, pone exceptuando, y viene un listado que ocupa medio folio de las excepciones que sí se les permite cobrar. Dentro de esas excepciones están el ámbito artístico. Con el hecho de que España, junto con Malta y con Estonia, sean los únicos países en los que no se puede crear una vez jubilado, nos pareció suficiente para presentarlos en los ministerios, para presentarlos en los congresos y demás. Y, bueno, la ministra Fátima Báñez nos insistió en que la idea del Gobierno es la compatibilidad plena, no solamente la de los autores. Y nosotros nos encontramos ahí con la negativa de los sindicatos a apoyarnos al considerar que o todos o ninguno, y al considerar que nos creíamos unos elitistas porque la creación cultural pretenda ir distinto al resto de los trabajadores. No me voy a meter en el hecho de que una obra artística a los 70 años de la muerte del autor pasa a ser de dominio público, ni me voy a meter en el hecho de que el Quijote es tan mío como de los herederos de Cervantes, cosa que no pasa con otras cuestiones. Pero aún así, lo que nosotros hemos hecho ha sido estudiar todos esos países en los cuales no existe la posibilidad, pero tampoco está negada, ¿no? Que estamos hablando, pues, de Bélgica, estamos hablando de Eslovenia, estamos hablando de Grecia, estamos hablando de Países Bajos, y hemos visto que en esos países, además de que la creación intelectual, como digo, está permitida, en esos países el resto de actividades también crean o han creado mecanismos que mejoran. Por poner un ejemplo, en Bélgica está establecido que persona que haya cotizado 42 años de su vida puede trabajar el resto de su vida y tener derecho a cobrar la pensión en lo que le dé la gana. Porque es decir, si ya has cotizado 40 años de tu vida, ¿qué más te vamos a pedir? Efectivamente. Pero también hay unos escalafones intermedios, es decir, gente que no ha cotizado 42 años, que pues tampoco es que vaya a ser el gran mayor de gente, pero gente que no haya cotizado esos años, por ejemplo, un trabajador sin hijos a su cargo, se le permite compatibilizar la pensión de jubilación con 22.500 euros al año. O si tienes hijos a tu cargo, con un hijo a tu cargo, 27.000, con 2 hijos a tu cargo, 28.000, con 3 hijos a tu cargo, 34.000. En España es 9.000 con un hijo a tu cargo, 9.000 con 2 hijos a tu cargo, 9.000 con 3 hijos a tu cargo. Quiero decir, el límite de los 9.000, que a mí no me parece ni que esté bien ni que esté mal, yo creo que las leyes están para cumplirlas y si establecemos una ley la cumplimos todos. Pero creo que limitarlo al salario mínimo interprofesional es no dar de verdad posibilidades a que un jubilado con una baja pensión mejore su calidad de vida. Nosotros, de hecho, entre otras cosas, lo que hicimos fue acudir al Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo
emitió una recomendación al Ministerio de Trabajo en la que literalmente dice que la labor de creación literaria, artística, científica o técnica no solo constituye un bien particular del creador, sino que también supone una contribución al conjunto de la sociedad y a su desarrollo cultural. Esta institución entiende por ello que existe un interés general que justifica que se otorgue a la labor creadora un estatuto singular, que no haga colisionar la percepción de derechos de autor que dicha labor pueda generar con el cobro de pensiones públicas de jubilación. Lo contrario supone poner en peligro la aportación al arte y la cultura del país de personas con plena capacidad creativa. Realmente yo entiendo que ahora mismo hay unas limitaciones, pero esas limitaciones que vienen establecidas en la propia ley de la Seguridad Social, la propia ley de la Seguridad Social prevé unas excepciones, porque si leemos cuando dice que no se puede compatibilizar, más adelante establece unas excepciones. Excepciones que ahora mismo están fijadas para profesores universitarios eméritos y personal licenciado sanitario emérito. La justificación que da la Seguridad Social es que es en reconocimiento a la contribución intelectual y al alto valor de la labor que los mismos desempeñan. Es decir, hay a unas personas a las que les dejamos compatibilizar la pensión con el trabajo por su alta labor cultural, que me parece magnífico. Pero si ya ha abierto la puerta para dejar que pasen unos señores, pues nada me impide abrir la puerta para que pasen otros grupos de señores. Creo, sinceramente, que este país, como ha dicho muy bien Juan, no se puede permitir el prescindir de determinadas mentes y de determinados conocimientos. Y yo no estoy hablando de poetas ni de cultura en abstracto. Yo, que soy abogado, estoy hablando de mi amigo juez que me dice: joder, qué ganas tengo de jubilarme para escribir un libro, a ver si os enteráis de una vez cómo hay que hacer esto o cómo no hay que hacerlo. ¿Por qué no lo escribe ahora? Porque tiene 4 hijas y un juzgado que llevar, bastante tiene con lo que tiene. Ahora, cuando cumpla los 65 años, querrá escribir ese libro. Si le pagan más de 9.000 euros por hacer el libro, y lo lógico es que se los pagaran, ya tiene que renunciar a su pensión. No me parece que la sociedad se pueda permitir el lujo de prescindir del conocimiento expresado después de 30 años de práctica profesional. Es muy común, se dice esto de que, o por lo menos en mi ambiente, esto de que Cervantes escribió el Quijote, la segunda parte del Quijote a los 67 años. Evidentemente, Cervantes, que era un manco y que era un jubilado del ejército y que toda su vida las pasó canutas y muerto de hambre, si a los 65 años le hubieran dicho: o escribe la segunda parte del Quijote o cobra la pensión, tener por seguro que no tenemos segunda parte del Quijote, porque hubiera elegido cobrar la pensión de 100 veces 100, y lo entiendo perfectamente, porque, quiero decir, nosotros en nuestro campo hemos sufrido casos flagrantes, Felipe lo sabe. Hemos tenido un señor que ha sido toda su vida profesional, que no ha tenido ningún tipo de relación con la literatura ni con el arte, y que a los 81 años, cuando se muere su mujer, pues a su hijo no se le ocurre mejor idea que decirle: bueno, papá, tú como te criaste en Alemania, porque fue uno de los niños que se crió en Alemania, ¿por qué no, mamá que se ha muerto, estás solo, traduce del alemán para tener la mente ocupada, para tener Bueno, le encargaron traducir una obra de Hegel, le pagaron 11.500 euros y le quitaron la pensión de 52.000 euros. Le dejaron viviendo solamente con los 11.000 euros, pero además, como se le ocurrió llevarlo a juicio, pues tuvo que pagar los intereses, las costas, los abogados contrarios y demás. Este señor, como él dice, yo no quiero saber nunca más nada de los libros porque me ha fastidiado, porque me ha dejado sin cobrar. Creo que hay mecanismos y la puerta está abierta y no hay más que una cuestión de voluntad. Esa voluntad, en teoría, en los partidos, como digo, de ciudadanos. Sí quería comentar una cosa sobre la ley, lo que has dicho tú de la ley de autónomos. Marta Rivera de la Cruz, que es la representante de Cultura de Ciudadanos, ha sido la persona que más o mejor se ha aportado con el sector de la cultura a la hora de ayudarnos, de propuestas y de tal. Hasta 5 minutos antes de que se aprobara la ley de autónomos, la compatibilidad iba a ser absoluta, fueron los sindicatos los que se opusieron, y ahí entró la salvedad de el tener que contratar a un asalariado. La razón en aquel momento era porque el problema con los estibadores portuarios no recomendaba que el gobierno se enfrentara con los sindicatos más de la cuenta. El problema es que ahora mismo esa ley está en el Senado
y Marta considera que en el Senado podríamos intentar revertir la situación ahora que ha pasado un poco de tiempo. En fin, no queremos dar por perdida esa batalla, aunque me temo que es probable que sí esté perdida. Desde luego, la propuesta está presentada en el Congreso. Y otra cosa que quería decir antes cuando antes hablaba de lo de Bélgica, a partir de los 42 años cotizados o no cotizados, hay una cosa que me parece importante, y es que en Bélgica estos topes y estos límites hablan de ingresos y no distingue si los ingresos pueden ser procedentes del trabajo, procedentes de una profesión liberal, de inmuebles, de dividendos. Aquí en España yo puedo tener un edificio entero, alquilarlo y todos los meses llevarme trocotró y a la vez cobrar la pensión de jubilación. Sí. Oye, si tenemos un problema con la caja social, vamos a aportar todos. Y entonces, oye, si tú ya te ganas la vida con tus alquileres, pues no cobres la pensión. O vamos a permitir que todo el mundo pueda compatibilizar su cobro de pensión con su manera de obtener ingresos. Pero ahora mismo estamos limitando esa posibilidad a unas cuestiones muy específicas. Y por eso creo que el caso de Bélgica es un caso admirable, donde todos aportan, es decir, el que gana más de tanto ya no cobra la pensión, da igual si lo ganas por esto o por lo otro, y un país donde además, insisto, se protege la creación intelectual y incluyendo, por supuesto, en la creación intelectual los profesores de cualquier tipo, charlas, cursos, conferencias, es decir, no solamente la creación de una obra literaria. Y como digo, creo que por la vía de la excepción ya prevista del artículo 214 de la Ley de la Seguridad Social se podría hacer. Sí creo que, evidentemente, como en todo, habría que establecer unos requisitos que más o menos están claros, ¿no? Es el que ya hayas cumplido la edad de jubilación, el que hayas llegado al 100% de la cotización. Es decir, no digo que a todo el mundo se le abra la mano, pero sí creo que hay determinadas personas o determinadas situaciones en las cuales se debería abrir la mano. Y desde luego creo que no hay nada más injusto que tratar distinto a dos personas iguales, pero no hay nada más injusto que tratar igual a dos personas distintas o a dos situaciones distintas o a dos hechos distintos. Nosotros en concreto, insisto, con el tema de la creación intelectual, consideramos que no vamos a dejar de dar la batalla. No nos sirven, o dentro de mi sector nos sirven estas cuestiones por la sencilla razón de que todos los músicos, pintores y escritores que han cotizado por el mínimo, o sea, el 100% de ellos han cotizado por el mínimo, muchos de ellos ni siquiera tienen los años suficientes de cotización para alcanzar, porque será justo o muy justo, pero la realidad es que un músico o un actor de teatro cotiza los días que representa la obra, pero ha estado ensayando 6 meses antes y todos esos 6 meses no son cotizables, es decir, el teatro no te cotiza por ellos, con lo cual la situación de la gente de la cultura es que la jubilación, la opción flexible no les da. Y creo, como digo, que no nos deberíamos la sociedad no se debería de permitir el lujo de perder eso. Y bueno, pues por mi parte creo que eso es todo. Bien, muchas gracias a los tres. Yo creo que habéis dado una visión, yo creo que bastante interesante de la problemática que estamos tratando, además con perspectivas distintas, con perspectivas profesionales distintas, lo cual yo creo que es muy interesante, porque este es un problema que afecta a millones de españoles, o que afectará, pero que cada una tiene evidentemente su propia historia, sus propias circunstancias, y yo creo que lo que nos interesa, lo que sería ideal es que fuéramos capaces de articular una propuesta, de diseñar algún mecanismo que fuéramos que consiguiéramos, por supuesto, que tuviera una receptividad positiva y que pudiera salir adelante y que afectara al conjunto de la población. Claro. Yo creo que ese es un poco el objetivo del debate, de la reflexión que hoy nos hemos planteado. Bueno, no sé si hoy seremos capaces de hacerlo. Bueno, pues si lo iniciamos y avanzamos también estaría muy bien, ¿no? Entonces, me gustaría en primer lugar, si os parece, pediros a aquellas personas, por supuesto esto es una cuestión totalmente libre, que les apetezca intervenir en este momento, pediros, porque no hay intervenciones excesivamente largas, para que podamos hablar un poquito todos. También invitar a los que nos están escuchando por
por streaming. Si quieren participar, ya saben que pueden enviarnos sus... No pueden participar oralmente porque el sistema no lo permite, pero sí podéis mandarnos vuestras preguntas, vuestros comentarios y las trasladamos aquí a la mesa. Bueno, que sigamos debatiendo esta cuestión. Y hay, desde luego, un tema que sería el objetivo, insisto, un objetivo que a lo mejor hoy no somos capaces de hacer, pero a lo mejor sí podemos intentar hacer propuestas de cómo configurar un poco un diseño que pueda beneficiar a todos los trabajadores de nuestro país que se encuentran inmersos o se encontrarán inmersos en esta problemática en el tiempo, ¿no? Por favor. Hola, buenas tardes. En primer lugar, quiero dar las gracias. Por lo menos veo que hay interés precisamente en esta situación en la que nos encontramos. Nos hemos encontrado muchos profesionales. Yo procedo de la banca. Como consecuencia de una fusión, de las muchas fusiones que se han hecho y todavía quedan por hacer, pues evidentemente pertenezco a un colectivo que no tenemos que jubilar antes de la edad correspondiente, ¿no? Y lo que hace es que se negocia, ¿no? Y la negociación pues conlleva un complemento, ¿no?, a la pensión que te vayan a dar. Con un condicionado. El condicionado es que no puedes ejercer actividad bancaria mientras estés cobrando ese complemento que es indefinido. Incluso lo negocia que en caso de muerte, pues que lo disfrute la esposa el 50%. Ahí está el problema. Que a la hora de que uno quiere ejercer fuera de, pues es muy difícil delimitar si eso es bancario o no es bancario lo que estás haciendo. Y conozco compañeros que evidentemente le han retirado el complemento y otros pues han seguido adelante pero metiéndose en juicio. Yo en mi caso, cuando ejercía la actividad bancaria, por donde era profesor asociado de la Universidad Autónoma de Madrid. Entonces, digo, bueno, pues ante esta situación puedo ejercer en la universidad. Pero ¿cuál es mi caso? Que me voy a la seguridad social y digo que quiero seguir ejerciendo en la universidad. Siendo profesor asociado, mi actividad eran 6 horas a la semana, 4 horas de actividad y 2 de tutoría. Yo realmente me ha gustado la enseñanza y además eso me obligaba a tener que estar al día por la actividad que ejercía en la banca. Entonces la seguridad social me dice que, de acuerdo, pero que me quita el 50% de la pensión. Digo, oiga, esto no puede ser, porque con ese 50% es superior a la remuneración que me da la universidad. Como usted comprenderá, esto lo siento mucho, pero esto es así. Entonces habla con la universidad, mira, lo que podemos hacer, te nombramos profesor honorario, pero tú sabes que no cobres. Evidentemente lo que estoy haciendo es una actividad gratis y le estoy reduciendo la hora de actividad al catedrático correspondiente. Entonces quiero decir que es una forma de desplazarnos y dejarnos fuera de. Yo, no obstante, ante mi situación, y por mi conocimiento y porque creía que estaba aún con posibilidades de prestar a la sociedad, pues me daban diferentes fórmulas, ¿no? Crea una sociedad, pone testaferros de la presidencia y tú trabajas de forma opaca. Estás contribuyendo, evidentemente, a la economía sumergida. Pero también es verdad que en un principio tú no tienes remuneración suficiente para poder dar de alta a las personas que realmente forman parte, por lo menos 3, y una sociedad limitada. Entonces, eso está fuera de la ley. Otra actividad, otra forma, hablo con la agencia tributaria, porque yo me entero que se cruzan la información entre la agencia tributaria y la seguridad social. Y me dicen, mucho ojo con lo que haces. Ten mucho cuidado que se cruza la información. Entonces, me voy a la agencia tributaria, digo, oye, ¿qué posibilidades tengo? Y entonces la agencia tributaria me dice, mira, tú puedes estar ejerciendo enseñanza, tutoría, de estos máster, lecciones magistrales, mesas redondas, lo que quieras, ¿no? Pero, mira, siempre y cuando que justifique que no trabajas más de 40 horas, eso me lo dice un técnico de la agencia tributaria, más de 40 horas al año.
Entonces tienes que buscártela de forma que si das 10 horas de actividad, pues dices que es 1 hora, porque lo que no te ponen es el precio de la hora. Estoy diciendo la verdad que hay hoy en día en la calle. Otra forma, participar en la actividad, en la economía sumergida, con quien realmente te reclama, porque te conoce y sabe que eres bien aceptado en tu trabajo y te remunera en especie. La especie es, te compran los ordenadores, te compran los viajes, etcétera, etcétera, etcétera. Solamente lo que quiero decir de qué es lo que realmente pasamos los profesionales una vez que nos jubilamos. Yo solo una cosa, aparte de que Felipe te va a contestar mucho mejor, en el tema de los premios literarios, de los concursos literarios y demás, no os podéis hacer idea la cantidad de gente que cobra en especies, es decir, la cantidad de gente que da una conferencia y se lleva una lata de tal o una botella de cual o un tal para no tener que incluirlo en la declaración de renta. Pero vamos. No, realmente. Si me permites, muy brevemente. Es una evidencia de lo que dijimos anteriormente. Es decir, que todo esto lo que está provocando al final, economía sumergida, o sea, por no poder resolverlo de manera correcta, ¿no? Bueno, yo realmente no quería contestar al señor, creo que se ha expresado muy bien. Solamente quería decir, todo lo que se ha comentado en la mesa creo que es correcto. Muy resumidamente, por un lado tenemos que la situación actual pues provoca injusticia social, provoca economía sumergida. Justicia social porque se ha dicho que hoy se llega jubilado y no solamente es que tienes hijos que a lo mejor están en paro o nietos, es que además tienes padres que también tienes que cuidar. Antes era insólito. Cuando mi padre se jubiló, él no tenía padres y sus hijos ganábamos todo más que él. Ahora te jubilas, se han invertido tienes padres y tus hijos ganan menos que tú. O sea, la situación desde un punto de vista social es insostenible y es una injusticia enorme. Por otro lado, como digo, pues también provoca economía sumergida porque para la gente para sobrevivir o trucos, como se han comentado. Entonces, a mí me parece de toda justicia que el tema se arregle. Ahora, siendo prácticos, tenemos la ley esta que ha pasado ya el Senado y que tiene que ir al Congreso. Yo el consejo que doy a los que podáis tener oportunidad de contactar con los políticos, de ver la manera de hacer alguna propuesta que si no cubre el 100% de las situaciones, por lo menos lo acerque. Lo de un empleado no resuelve nada más que ya tenía de por sí empresas interpuestas, pues a lo mejor si tenía un empleado pues lo blanquean, pero prácticamente si los ingresos del año no son muchos, el empleado va a ser el 75% de los ingresos y no vas a tener problemas en la seguridad social, lo vas a tener con Hacienda porque no te va a hacer. Entonces, creo que habría que tener en consideración algunos aspectos, porque a lo mejor si se pide 100% no lo dan, pero algunas, por ejemplo, tener en consideración situaciones de jubilación forzosa, como la ha comentado este señor, o por ejemplo alguien que ha trabajado en la administración, que a los 70 años, que aunque quiera no puede seguir, o a los 65 en algunos casos. Hay ocasiones en que la jubilación no depende de la voluntad del trabajador. Una de las filosofías de la ley puede ser, bueno, es que usted realmente está haciendo una jubilación ficticia, usted sigue haciendo lo mismo, pero usted quiere decir, no lo sé, pero desde luego cuando a uno está en un sitio y por ley le jubilan anticipadamente o a los 65 o a los 70, pues no ha podido elegir. Otra cosa, también la edad. También creo que es importante, que es preferible por lo menos que si no se conceda a los 65, se conceda a los 66 o a los 67, pero llega un momento en el que ya no se pidan más condiciones. Si ya llegó a 70, años de cotización, pues también lo veo bien, que efectivamente pues, se pongan unos. Haya una modulación para que no cubra, a lo mejor, pues, al 100% de las situaciones, pero que pueda cubrir algunas y que las otras, que no se llegase a esos niveles, que tuviese una modulación, no dejar digamos, nada compatible. O sea, yo lo que os sugiero es que veáis de hacer una lista de posibles condiciones que hiciesen más posible esta compatibilidad. Porque, por lo que contáis, pues da la impresión de que sea abierto sin ninguna limitación es difícil. Si lo conseguís, mejor. Pero lo veo realmente difícil.
Más intervenciones, por favor. ¿Yo más que intervenir? Por favor. Te tengo ya que te lo. No, primero, bueno, por orden de Alzamiento. mano levantada. Por orden de alzamiento de mano. Sí, no. Sí, es una pregunta en relación a la jubilación activa, con lo cual entiendo que va más dirigida a Roberto Pereira. Tengo la duda de si la jubilación activa permite entradas y salidas múltiples. Sí. O si apuestas por ella solo una vez y ya te quedas en ello. De hecho, el sistema, bueno, antes lo he resumido, ¿no? Bastante. Cabría lógicamente una extensión mayor para entrar en esos pormenores. Permite el que en un momento determinado podamos recuperar lo que sería la situación inicial, o sea, porque no olvidemos que una de las condiciones era tener derecho al 100%, ¿no? Entonces, en el momento en que solicitamos la jubilación activa, podemos renunciar de alguna manera a lo que sería la jubilación activa y recuperar el 100% de la pensión que nos correspondía en el momento en que teníamos derecho. De acuerdo, y estamos así N meses. Y después nos aparece un encargo profesional que nos da la opción de percibir unos ingresos que son superiores al 50% de la pensión. Con lo cual estimamos que tenemos derecho a volver a pedir la jubilación activa. En este sentido me refiero... pero a ver, el 50% no es ningún... O sea, nosotros en jubilación activa podemos facturar millones de euros. O sea, ahí no vamos a tener ninguna limitación. Lo que vamos a tener limitada es la pensión de jubilación solamente al 50%, pero en los ingresos que vayamos a obtener en nuestra actividad no están limitados. Podemos facturar millones. Perdón, lo he preguntado a ver, no he entendido bien. Me he expresado mal. No he entendido. Si alguien ha sido empleado dependiente, un día se jubila y recibe una pensión, pongo por ejemplo, de 2.000. Y está 3 meses cobrando 2.000 euros mensuales. Y transcurridos 2 o 3 meses le llega un encargo profesional y dice, mira, pues voy a darme de alta, pago mis 100 y pico de autónomos y percibo esa iguala que me ofrecen de 5.000 al mes, con lo cual renuncio a mi pensión, obviamente, de la ordinaria a la activa y en vez de 2.000 cobro 1.000 y percibo mi iguala de 5.000. Y así estoy 6 meses. Cuando se termina esto, digo, bueno, pues se ha acabado, he cesado en la actividad, me doy de baja de autónomos y vuelvo otra vez y digo, quiero mi jubilación ordinaria. Y voy a la jubilación ordinaria, con lo cual regreso a los 2.000 euros. Y estoy 6 meses así, pero después me aparece un encargo profesional que me ofrece de nuevo unos ingresos. Y llamo otra vez a la puerta para querer pasar de la jubilación ordinaria a la jubilación activa. No estoy haciendo un ejemplo elucubrante, es un ejemplo real. Sí. O sea, a ver, el sistema en principio... de otra forma, lo estoy viviendo en mis carnes. Entonces, quisiera saber esto, el sistema, si es posible o no. A ver, perdón. El sistema no tiene limitaciones en ese sentido. No tiene limitaciones. No, podemos, o sea, lo que estamos aquí de alguna manera es ajustándonos a las necesidades. Sí. Entonces, cuando tengamos que estar dados de alta, pues tendremos que comunicárselo en este caso, a la tesorería, al INS y viceversa. Pero no hay límites. Vaya, no está tasado. Los límites... Usted puede entrar y salir 2 veces, 3 veces. Los límites son justo los de entrada en el sistema. Es decir, tenemos que tener... cubriendo esto, vale, la tenemos que primera tener, claro, tenemos que tener derecho segunda, a entrar en el tercera. sistema. Luego, el que estemos entrando y saliendo, eso no es un obstáculo. No es un obstáculo. Yo, si me permites que te cuente una cosa, no es una cuestión que en absoluto venga yo aquí a recomendar, pero como es un caso real, claro, dentro de la actividad creativa pues hay gente de todos los sectores y entre otros pues tenemos un inspector de la Seguridad Social que escribe libros. Este inspector, que lo que pasa es que la inspección va por autonomías, en cuestión está en Barcelona, con lo cual actúa... Y si me permites, Carlos, cada inspector es de su padre y de su madre. Exactamente. Que es una de las mayores
inconvenientes de la Inspección de Trabajo, que tienen total autonomía para interpretar a su libre albedrío. Vamos, el caso es que lo que nos dijo es la pensión de jubilación es una cuestión que es anual, que va del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, él decía, si tú estás 11 meses cobrando la pensión de jubilación como un jubilado normal, el 30 de noviembre te das de baja y renuncias a cobrar la pensión. Y en diciembre cobras todo lo que te debían. En vez de cobrar los 1.000 o los 2.000 de diciembre, cobro los 2.000 de enero, febrero, marzo, pero que me los paguen en diciembre. Y en enero me vuelvo a dar de alta como jubilado. ¿Qué ocurre? Que en vez de cobrar el 50% cada mes, he cobrado el 100% 11 meses y el 0% un mes. Insisto que no es algo que yo recomiende, porque creo que las cosas no hay que retorcerlas de esa manera. Pero creo que te servirá para ver cómo efectivamente podemos estar jugando con las altas y las bajas según las necesidades. Yo introduciría un matiz, si me permites. O sea, ahí no estaríamos hablando de compatibilizar. No. O sea, ahí lo que nos estamos es excluyendo del sistema. O sea, estamos renunciando a nuestra condición de pensionista y luego la volvemos a recuperar. Vale, y una pregunta menor a una referencia que se ha hecho antes. En lo que es la medicación, ¿los derechos a la medicación en la jubilación activa son idénticos a los de la jubilación 100%, ordinaria? 100%. 100%. Vale, bueno. Por favor. Sí, hola, buenas tardes. Muchas gracias por el coloquio que estamos teniendo. Yo, más que una duda, es lo que vivimos al hilo de lo que acaba de decir Roberto, sobre todo por que cada inspector interpreta su norma según se levanta, incluso mi inspector, unos días es de una forma u otra. Yo lo que me encuentro, yo tengo una asesoría, tienes que aconsejar, en este caso, a personas que no tienen ningún tipo de conocimiento, y se plantean el caso, ya no me voy a jubilación flexible, sino al mínimo del salario mínimo interprofesional. Algo tan sencillo y tan claro como parece que está en la Ley General de la Seguridad Social, el día a día no es así. ¿Por qué? Porque no solamente en un INS, yo he hecho las consultas en varios y mantienen una teoría que es el tema de la continuidad en cuanto al ejercicio de la actividad. Es decir, para ellos es totalmente residual la cifra del salario mínimo interprofesional. Ellos dicen, mira, si usted está trabajando de una manera continuada, me da igual que facture 1 euro, que facture 10.000, que facture 50.000. Váyase usted al de la puerta de al lado, que le va a decir otra cosa, que es tesorería, y si tesorería le dice que por esa actividad tiene que estar dado de alta, olvídese de cobrar esa jubilación. Entonces, es totalmente incomprensible, es una indefensión jurídica, bueno, no sé si jurídica, pero sí en el día a día brutal, porque no le puedes aconsejar a alguien decir, mire, pues usted se jubila, un economista, un asesor, usted se jubila, sigue haciendo, se queda con 2 clientes, por ejemplo, porque le caen bien, porque quiere quedarse con ellos, factura 500 euros al mes, se da de alta, paga su IVA correspondiente, no llega al salario mínimo interprofesional anual, para nada, ni de lejos, y la inspección y el INS le quitan esa pensión. Entonces, claro, incluso yo que me muevo en este ámbito, me surgen 1000 dudas, porque te dicen que, claro, que si tienes un trabajador a cargo, sí que puedes compatibilizar, independientemente de los límites económicos. Me está dando pie a pensar que realmente sí tienen razón aquellos que en el INS me dicen que si hay continuidad en cuanto a esa actividad, me olvide del salario mínimo, que eso es lo único que lo necesitan. Es para tener una prueba fidedigna y clara para que digan, es que si usted ha superado el salario mínimo, le voy a quitar la pensión. Quería un poco saber su opinión con respecto a este caso, que es lo más sencillo, sí, pero que para nosotros en el día a día es lo más complejo porque no sabemos qué asesorar. Es muy complicado. Es muy complicado porque la madre del cordero donde está es en lo que antes anunciaba y que has reiterado en tu intervención, que es el tema de la interpretación subjetiva del cuerpo de inspectores, ¿no? Yo me he sentado más de una vez, bueno, pues con los responsables territoriales, o sea, tratando de pedir muchas veces unanimidad en la interpretación de alguna norma, porque había bastante
discrepancia entre las actuaciones pues, de un inspector con respecto al resto, y lo que te dicen es que para eso está la vía del recurso, que supongo que te lo habrán dicho, ¿no? Claro, es una solución, bueno, pues una solución un poco, entiendo que exagerada, ¿no? Pero exactamente, si me permites, esto mismo que tú denuncias es lo que están aplicando también a la obligación de cotizar por autónomos, que es exactamente lo mismo. Y entonces, a pesar de que hay una norma y que dice que si no excedes del salario mínimo interprofesional no tendrías que cotizar, en cualquier momento te sacan a relucir el tema de la continuidad. Y que si hay continuidad y hay recurrencia y hay habitualidad, entonces que... No, pero ese es el concepto clave. Claro, claro. Y hay unas consultas, o sea, que creo que son muy gráficas en ese sentido, pero no valen de nada. No valen, Pero mira, yo te cuento, nosotros tenemos un montón de casos de gente que, profesor del instituto o profesor de un colegio, que lleva 30 años dando clase en el colegio y los fines de semana escribe libros de novelas. Resulta que toda su vida él ha declarado lo que le pagaban de la nómina y ha declarado lo que le pagaba la editorial de los derechos de autor. Llega a los 65 años, se jubila y le dicen que por lo que escribe tiene que darse de alta en autónomos. Dice, pero hasta ayer no lo hice. No era obligatorio que me diera de alta. No, porque usted tenía otro trabajo habitual, que era el de este. Pero ahora ya no tiene usted otro trabajo habitual. Bueno, ahora soy jubilado. Es que eso no es un trabajo habitual. Entonces, el mero hecho de escribir, cuando eres un jubilado, te convierte en escritor, porque para ellos no tienes otra actividad que la de escribir, y se convierte en ese momento en actividad habitual. Sí, eso a raíz de una sentencia que hubo, de 2013, que es esa interpretación de la doble actividad, digamos, pero si el caso es exactamente lo que has dicho, que, en el concepto de autónomo, en ese caso, en el sector que usted se mueve, yo tengo clientes que son periodistas, pero bueno, no periodistas, sino que hacen pequeñas intervenciones en medios de comunicación, de radio, prensa, cobran una miseria, 200, 300, 400 euros, pero la cobran todos los meses. ¿Qué ocurre? Que vas a tesorería y en tesorería te dicen, no, pues no pasa nada, no te preocupes, no te des de alta. Ya, no te des de alta, que tengo 4 meses luego para buscarte. Claro, no se dan de alta, llega Hacienda, le dice, oye, mira, no ha llegado el salario mínimo, pero ha habido una continuidad. ¿Por qué? Porque ha presentado su modelo 130 durante los 4 trimestres consecutivos. Ya, pero es que según la ley, según la ley, o sea, según la ley de la Seguridad Social de escritores, que está derogada, salvo en algunas cláusulas, entre otras las cláusulas adicionales, considera, claro, estamos hablando de una ley del año 60 y algo, considera profesional el escritor de libros que gana al año. Antes era 150.000 pesetas, ahora son 900 euros. Comprenderás que como 900 euros al año somos profesionales todos, porque cualquiera que colabore con un artículo, con una revista, somos profesionales todos. Es decir, y eso, como ni está modificado ni está derogado, te encuentras con inspectores, que como decíamos, cada uno en su padre y su madre, te encuentras con inspectores que se sacan de la manga la letra y dicen, mire, aquí dice que todo que cobre más de 900 euros es escritor profesional. Lo siento mucho, usted es escritor profesional. Y eso, por ejemplo, pues la verdad es que en la Comunidad Autónoma de Navarra están sancionando a todo Dios. ¿Cuál es el problema? Pues que están sancionando a gente que son funcionarios y que no pueden compatibilizar el ejercicio del funcionariado con el alta en la actividad de autónomos. Pero la inspección les exige el alta en la actividad de autónomos porque han ganado más de 900 euros en un año. Es decir, es una situación bastante tremenda, pero yo aquí nos hemos reunido nosotros con el jefe de inspectores de la Comunidad de Madrid en varias ocasiones y bueno, pues te dice el inspector claro, si usted el libro lo escribió estando en activo y ahora cobra derechos, pues puedes tener que seguir cobrándolos a la vez que la pensión, porque estamos hablando de un derecho adquirido. Bien, ¿tú te crees que a algún inspector le preocupa eso? Todos los inspectores le han reclamado a la gente las obras de ahora y las de hace 20 años, porque no hacen distinción. O sea, ellos te dicen, usted se ha pasado o ha cobrado no sé cuántos mil euros, ya, pero es que esto es de una obra que yo estoy cobrando, pero la hice hace 25 años.
y te tienes que meter en recursos. Es decir, el problema de la inspección, para bien y para mal, porque igual que te digo que para mal, también te digo que tenemos casos de escritores famosos e importantes a los cuales en su momento les pusieron multas de 160.000 euros y luego la inspección de su comunidad se las ha quitado. Se las ha quitado porque es que resulta inadmisible que a un señor como Eduardo Mendoza, que ha alabado a Barcelona más que nada en el mundo, la inspección de Barcelona le reclame 160.000 euros. Le ha crujido, ¿no? Bueno, pero al final se los han perdonado, cosa que me parece muy bien, quiero decir, que es que no me parece bien que se los cobren, pero depende de la inspección. El cambio, la de Madrid, te digo, tenemos a Forges que le reclaman 200.000, a Javier Reverte que le reclaman 200.000, a un montón de gente que le reclaman entre 100 y 200.000 euros por los últimos años de pensión, la devolución de los últimos años de pensión. Tristemente, lo que nos queda, creo que Carlos, como buen abogado, también te lo recomendaría, son los tribunales. Sí. Ya, pero eso sí. Ya. Pero ahora mismo es. Ay. Pero ¿qué otra solución hay? El problema es que si tengo una ley que lo respalda, ya, claro. ¿por qué tengo que llegar a...? Mira, es nuestro país. Yo en la última reunión que estuvimos, que Felipe lo sabe, con los inspectores, nos dijeron: hemos recibido orden de paralizar las inspecciones. La realidad es que desde septiembre de 2017 hasta octubre de 2017 no hemos vuelto a tener ninguna inspección, pero no la estamos teniendo porque se están enrollando con nosotros, es decir, porque no quieren. Con la ley, claro. Estamos con la espada de Damocles aquí. Claro. ¿Cómo queda el prestigio de un asesor laboral? Con perdón, con... Oye, mira, haz esto, pero que sepas que igual no. Claro. Con perdón, con el culo al aire. Es criminal, ¿no? Sí, buenas tardes. La pregunta es que en el caso de que salga adelante el cobro del 100% de la jubilación, ¿el trabajador dependiente tiene que ser obligatoriamente dependiente de ese autónomo? O si ese autónomo tiene una sociedad. Del autónomo. Ya se ha planteado, porque hay muchísimas situaciones que son realmente, pues eso, la sociedad familiar, pero tiene que ser el autónomo el que le contrate. Del autónomo colaborador, porque es familiar, que el autónomo siendo, claro, son socios sí. de la sociedad. Sí. Y además administrador, tiene, claro, no uno, tiene 3 o 4. Puede tener 15. Claro. No, si no hay sociedad, lo contrata el autónomo, ya está. Pregunta por aquí no sé si lo tenemos identificado, Rosa, bueno, un compañero del colegio a través de Internet, que ¿para cuándo se prevé que se apruebe la reforma de la ley de autónomos que está ahora en el Senado? ¿Hay alguna previsión temporal? Hombre, en cuanto a plazos tendría que ser antes de que terminase el año, para que pudiese entrar en vigor en el 1 de enero de 2018. Esa sería, digamos, la limitación legal, ¿no? Nosotros, desde luego, tenemos ahora un par de reuniones pendientes en el Congreso ahora en el mes de octubre y la recomendación de Marta Rivera de la Cruz es que teníamos que echar el resto entre octubre y noviembre para, si queríamos que se modificara algo o intentar que se modificara algo en el Senado. Pero vamos, con pocas expectativas, porque no creo yo que... Yo, sobre todo, reconozco que llevo reuniéndome con distintos organismos, pues, 2 años aproximadamente, y he descubierto que soy un pardillo y soy porque yo llevo diciéndole a la gente, me han prometido que lo van a solucionar, me han prometido... ¿Cuánto tiempo llevo diciéndote que me han prometido que los próximos 3 meses? Y llega un momento en el que no te queda más remedio que no creértelo, pero porque ya te hace daño creértelo. Y yo ya no sé. ¿Cuánto tiempo lleva la Fátima cuando dijo que íbamos a poder trabajar? Y cada vez que vamos...
realmente es bastante inútil porque como no escucha, suelta su discurso y promete que y si es que esto está claro, si es que toda Europa, si es que son directrices, o sea, todos los argumentos que tú vienes a traer, ella te los suelta de carrerilla y se va corriendo y te deja con los asesores porque tiene que mil cosas que hacer. Yo, desde luego, siempre han tenido muy buenas palabras, siempre, pero los hechos... Yo estoy totalmente convencido, me permitís, que la ministra este tema quiere ponerlo en marcha, ¿eh? O sea, otra cosa es que no quiero disculparla, ¿eh? O sea, no es esa la cuestión, ¿no? Yo estoy... Pero vamos, yo creo que los que hemos hablado con ella este tema en alguna ocasión es algo que además que la ves que lo comparte de una manera clara, que lo identifica. Otra cosa es que después tenga capacidad, por las circunstancias que sean, de llevarlo a cabo. Y insisto que no quiero disculpar el tema. Es por lo que, entre otras cosas, pensamos que puede ser una oportunidad, no sé si hay un cambio de gobierno, si hay un cambio de ministerio, si el nuevo ministro o la nueva ministra estará en una posición tan favorable. No nos engañemos, Fátima o el gobierno tampoco tiene tanta capacidad como tenía antes, no está en mayoría en el Congreso. Esto es algo que se exigió por parte de Ciudadanos. Correcto, sí. Para el pacto con el Partido Popular. Si ya de por sí el Partido Popular estaba convencido, el compromiso con Ciudadanos le llevó a ello, y no busquemos por ahí el que no esté saliendo adelante. El que no está saliendo adelante se obedece a otras circunstancias, otras cosas, pero que necesitas equilibrar las cosas para poder sacar adelante otra serie de cuestiones. Y a nosotros nos consta que la propuesta de modificación que presentamos sellada y por escrito, con el texto que proponíamos y demás, ha pasado a la mesa del Congreso, pero que de ahí se eleve al Congreso, pues depende de muchas cosas, y ahora mismo pues la cosa está ahí parada en un montón donde ni sube ni baja, ni va para adelante ni va para atrás, pero no podemos ir en contra de lo que está pasando. Una cosa que hay que tener muy clara y no podemos olvidar es la pirámide de población. O sea, es que antes la población era así, ahora la población es así. Entonces, no podemos pensar que los pocos jóvenes que trabajan vayan a tener que pagar las pensiones de todos. Tendremos que permitir que haya muchos de los de arriba que se autoabastezcan sin necesidad de recurrir a... Exactamente. Y entonces eso, el futuro no podemos ir en contra. Ahora, cuanto más tardemos, pues peor para determinadas personas que estamos ahí en medio del proceso. Yo, por añadir, con la experiencia que yo tengo con los políticos y con las leyes, en estos momentos, además, el calendario legislativo no lo marca el gobierno. Lo marcan las circunstancias, lo marcan las negociaciones, lo marcan un montón de cosas. Son un montón de temas, no solo este que estamos planteando aquí, sino otros muchos que están en estos momentos en ese montón. Y cuando hablas con los ministros, los directores generales, con los secretarios de Estado, etcétera, todos te dicen que es prioritario, que es urgente, que está en los pactos con Ciudadanos, etcétera, etcétera. Pero el problema es que en estos momentos no hay nadie, no se sabe quién es el que marca el calendario, lo marca el día a día. Ahora mismo no hay nadie que pueda decir exactamente qué va a pasar mañana. Nadie. Por tanto, en este caso, digamos, por responder a la pregunta que se ha hecho, ni idea. O sea, yo creo que nadie, pero ni siquiera ni Fátima sabe cuándo va a ser esto, ni nadie en el Congreso, ni nadie en el Senado se lo sabe, porque el calendario, insisto, lo marcan los acontecimientos. Yo, al oír todas las preguntas y las aportaciones que se han hecho hasta este momento, creo que una de las conclusiones que debemos sacar de esta mesa hoy, de esta reunión, es que hay un problema muy serio, porque todo lo que ha salido aquí son problemas. Es decir, son problemas. Por lo tanto, desde cada uno donde pueda, nosotros desde aquí, desde esta mesa, desde los colegios profesionales, etcétera, etcétera, yo creo que hay que, con independencia de que el calendario lo marque y las circunstancias, es un tema que no se puede parar. No se puede parar porque no se puede dar como respuesta inseguridades jurídicas, como se decían por allí, o salidas a través de la economía sumergida, o
etcétera, etcétera. Es decir, eso en un país moderno no se puede dar. Y estamos hablando de que, también se ha dicho, las fórmulas están inventadas. Es decir, es que no hay que inventar nada. Si está inventado. Como en esto, como en otras muchas cosas, ¿eh? O sea, cuando tú sales de España y miras lo que hay en el mundo, te enteras y te das cuenta de que hay cosas que aquí nos estamos volviendo locos y están resueltas en muchos países de hace mucho tiempo. Entonces, no, insisto, no hay que inventar. Simplemente hay que tener la voluntad política, hay que tener las ganas de hacerlo, la oportunidad también, porque esto al final vivimos en una situación de inestabilidad permanente, pero insisto, que las fórmulas están, existen. O sea, ¿es compatible la pensión de jubilación con la actividad? Por supuesto, pero sí hay un montón de países que lo es. Y por supuesto también, como yo empecé mi intervención diciendo que no sé, la definición que hay de jubilación no es correcta, o sea, no se puede vincular. O sea, tú has estado trabajando y cotizando durante no sé cuántos años, evidentemente, como también se ha dicho aquí, si tienes el 100%, pues el 100%, si tienes el 80%, el 80%, tendrás diferentes condicionantes en función de lo que has hecho y te harán la cuenta, de alguna manera. ¿Qué problema hay? Si vas a facturar más, vas a generar más IRPF y más impuestos. Claro, pero al final todo esto es porque arreglas un problema, pero le estás creando otro a otro, o le estás pisando el callo a otro. Y entonces, en este momento, pues interesa llevarnos bien con para que no sé qué. Por ejemplo, ahí los sindicatos tienen mucha fuerza. Porque al final, si los sindicatos... O sea, yo no puedo hacer una ley o cambiar una ley que a los sindicatos no les guste, porque tengo un problemón al día siguiente. O sea, tengo huelga general en la calle. Y lo que me faltaba, Sí, pero yo no conozco ningún estudio académico, ningún estudio serio que haya contrastado que efectivamente por impedir trabajar estamos hablando es que parece que estamos planteando el caso de un trabajador que pretende mantener un salario de 300.000 euros y además cobrar una pensión que ha cotizado con la cotización mínima y que quiere complementarlo con 500 euros al mes. Es que esto es ridículo, este es un escenario, no sé, a lo mejor hay alguien que se lo plantea, no digo que, tampoco quiero ir, pero eso no es de lo que estamos hablando, yo creo que es bastante obvio, ¿no? Esa no es la circunstancia del 90%. Entonces, no posibilitar a que una persona que se haya jubilado, que no nos olvidemos, es que se está tratando la pensión de jubilación como si fuera una prestación no contributiva. Exacto. Es que la pensión es que es tuya. Eres tú el que has cotizado por ella. Claro, esa es la cuestión, ¿no? Esa es la cuestión. Ese es el tema que es más sorprendente en todo este debate. Y bueno, y la prueba de todo esto es cómo la seguridad social de otros países europeos actúan frente a este tema, ¿no? Es una cuestión que es evidente. Bueno, entonces, como digo, yo no me creo esa cuestión, no he visto ningún análisis que contraste que efectivamente eso está generando un tapón. Lo que sí es evidente, y no hay más que escucharos, que lo que está generando es economía sumergida. Sin duda. Eso sí lo que no tiene ningún sentido. O sea, que estemos posibilitando un mecanismo mediante el cual la economía sumergida se expanda, no, como bien acabas de decir, las personas que quieran mantener su trabajo, un trabajo que siempre, insisto, en 90% de los casos estoy convencido que sea muy temporal, muy relacionado con... Además hemos puesto muchas casuísticas muy claras y muy concretas. Bueno, es algo absurdo, ¿no? Esas personas van a seguir contribuyendo a la seguridad social, van a pagar su IRPF, salen de la economía sumergida, es que es como absurdo, ¿no? La economía sumergida, desde luego, la estamos favoreciendo porque ahora mismo yo tengo muchísima gente que cobra a través de su hermano, de su mujer, de su hermana, de sociedades interpuestas. Se inventan sociedades, todos conocemos casos. Claro. Pero vamos, desde luego, por ejemplo, como hablábamos del caso de Forges ha cotizado 51 años a la Seguridad Social porque empezó a trabajar muy pronto y él sacó la oposición en Televisión Española y él ha trabajado como técnico de Televisión Española, ha cotizado a la Seguridad Social como técnico de Televisión Española durante, 51 años. Y como él decía, yo cojo la última nómina y resulta que la televisión ha pagado por mí en el último año no sé cuántos euros al mes. Sí. Pues si me hubieran dado a mí esos no sé cuántos euros al mes, como pasa en Estados Unidos, que yo puedo elegir entre la seguridad privada o en la pública, pues hubiera vivido muchísimo mejor toda mi vida en vez de vivir con el agua al cuello, con el no sé qué. Y resulta que cuando me jubilo, que creo que tengo derecho a recuperar todo eso que he ido cotizando 51 años, pues resulta que no, porque
trabajo. Bueno, trabajo, hago lo mismo que cuando era técnico de Televisión Española se me permitía hacer sin tener que darme de alta, porque la misma viñeta que hago en El País ahora la hacía cuando era técnico de Televisión Española. ¿Cuándo la hago? Por las tardes y por las noches en mi casa. No la hago entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde, que es la hora en la que yo tengo que trabajar. Entonces, realmente no podemos matar a la gente, y si ya de por sí físicamente cuando llega la edad te vas encontrando cada vez peor, lo único que tienes mejor con la edad es la experiencia, y si cuando llega la experiencia y la puedes volcar te la cercenan, pues como decía uno, pues por favor, a mí por lo menos que me pongan una inyección y no me hagan seguir sufriendo. Sí, no, yo lo que quería decir, aparte de que efectivamente con la edad se pierden ciertas cosas, pero no intelectuales, yo estoy seguro que no solamente no se pierden, sino que se ganan. Pero quería decir, en relación con el tema este de que los sindicatos se opongan, si nos referimos a lo que aquí estamos hablando, que nos estamos refiriendo a trabajos intelectuales, sean por una titulación, sea ingenieros, sea escritor, estamos hablando de trabajos intelectuales. Entonces, en estos casos, el trabajo que se obtiene después de la jubilación son trabajos ad personam, o sea que se le da a una persona mientras tenga esas características. Quiere decir que si lo deja de hacer, no va a entrar uno del paro. O sea, si Forges deja de hacer la viñeta, no van a coger uno del paro para hacer la viñeta. Esto es absolutamente evidente, y cualquiera de nosotros, si dejamos de hacer lo que hacemos, tendrá que buscar a alguien de una experiencia parecida, de una preparación que desde luego no lo van a encontrar en el paro. Luego, realmente, ese argumento de los sindicatos a mí me parece poco lógico. Y lo segundo también es que efectivamente esta actividad, como ya se ha dicho muchas veces, deja de ser sumergida y efectivamente pasa a tributar, y tributa además por un importe marginal, porque quiere decir que ya por la pensión recibes unas prestaciones, esto se acumula en el impuesto a renta a personas físicas y lógicamente este complemento tiene un impacto fiscal mucho más alto que si fuese aisladamente, ¿no? De manera que el ingreso para las arcas del Estado es evidente. Si esa misma remuneración se hiciese aparte y por un hipotético parado, desde luego llegaba menos IRPF a las arcas del Estado. Hay muchos argumentos para que efectivamente cambiase la situación. Y desde luego también hay muchos números que los has hecho tú, en los cuales precisamente esa tributación añadida marginal podría ser destinada a cubrir una posible eventual perjuicio a la seguridad social que se le pudiera causar, pero a fin de cuentas el dinero va todo al mismo saco, con lo cual... Sí, no, la línea con lo que decías, si el problema está en que voluntad política, si tú hablas con los políticos uno a uno y en petit comité, los argumentos que ha dado son de cajón, o sea, son elementales y dicen sí. El problema está en la negociación política y sobre todo porque estamos en una situación en la que se quiere café para todos. Y el problema está ahí. Es decir, el café para todos. No es posible café para todos. Ni en esto ni en otras cosas. Y ahí está el problema, que políticamente café para todos. Es que no es lo mismo la actividad manual que la intelectual, porque el poner un ladrillo lo pueden hacer 1000 personas igual, pero como tú decías, el escribir ese dictamen o el dar esa clase o impartir esa conferencia, pues no lo puedes hacer nadie más que tú, porque eres el que lo sabe, el que lo ha estudiado, el que tiene la experiencia, el que lleva años, en fin, una situación que no es sustituible por otro. Claro. Que son situaciones tan concretas que es muy difícil legislar para muchos casos distintos. Nosotros cuando... Mucho más cuando, perdón, un segundo, ya es por dar el último... Sí, sí. Que te escuches tú. Es por dar el último toque. ¿Hasta qué punto puede estar tan dificultado todo ese tema en la cantidad de regímenes especiales que había de cotizaciones antiguamente? Montepíos, mutualidades, acuerdos especiales, que si abogados, que si mutuas patronales. Estaba muy diversificado todo esto. ¿Puede tener algo que ver esa diferenciación antigua o no? Yo no lo veo. No, porque es que ya lo dijimos antes, es decir, que en principio estos sistemas, digamos, de contribución particular que determinados colectivos tienen, lo tienen perfectamente regulado y ahí no está el problema. El problema está con el sistema público de pensiones. Entonces, o sea, en principio no tiene nada que ver.
Bien, no sé si queréis hacer alguna intervención más. Voy a decir lo que queremos hacer. No sé si seremos capaces, pero bueno, sí, vamos. Pretendemos, hay que hacerlo con una cierta rapidez, pero bueno, vamos a ponernos a ello. Intentar preparar una propuesta que nos gustaría que si así creo que probablemente llevaremos a la Unión Interprofesional y a la que nos gustaría, lógicamente, bueno, que el resto de colectivos profesionales, el resto de colegios, de consejos generales, de colegios profesionales, pues se adhiriera, entre todos conformáramos una propuesta que vamos a intentar llegar al gobierno y a los partidos políticos, a ver si llegamos a tiempo, un tiempo que a lo mejor es más largo que estos 3 meses que estamos comentando. Es posible que, vamos a ver. A tiempo seguro que llegamos. Sí, el problema, como decía Juan, es la receptividad de la parte. No, bueno, a tiempo. De todas maneras, no está claro. Pero bueno, siempre está la ley de acompañamiento de la ley de presupuestos, que da mucho margen para hacer reformas de leyes diversas en el tiempo. Bueno, vamos a intentar en este tema empujar, ayudar e intentar configurar una propuesta. Por supuesto, sin ninguna garantía de que seamos capaces de hacerlo, pero desde luego falta de voluntad no nos va a faltar, en este caso no va a ser la cuestión. Y os tendremos al tanto y os iremos comentando cómo esto se configura. Desde luego, esto es un tema, yo creo que es claro, que afecta a muchísimas personas. Hay muchas casuísticas particulares, como has comentado, pero hay una problemática muy general, ¿no? Creo yo, vamos, en lo que habéis estado comentando, bueno, pues quizá tenemos que centrarnos en esa cuestión, ¿no? Efectivamente, una de las razones que nos llevaba a plantearnos el interés de tener visiones distintas, de distintos colectivos, es precisamente porque somos conscientes de eso, ¿no? Pero hay una problemática que es muy general, que es muy... Bueno, vamos a ver si ahí somos capaces de apuntar. Eso es, esa es la idea, ¿no? No sé si queréis hacer algo. Hay una pregunta de una compañera más, pero bueno, es una pregunta que ya se ha contestado, que pregunta si el trabajador, en el caso del escenario que contempla la ley de autónomos, estaría acordado por el autónomo, por el pensionista. Sí, vamos, es una pregunta que ya se ha contestado, o sea que no la voy a volver a trasladar, pero sí quería responderla para que no nos hemos olvidado de ella. Y bueno, y si no hay ninguna intervención adicional, pues daros las gracias a todos y bueno, pues hasta pronto. Muchas gracias. Bueno, y particularmente a nuestros invitados en la tarde de hoy.